quiero que te preguntes con total honestidad cuánta de tu paz mental diaria está secuestrada por asuntos triviales o irrelevantes. El tono de voz de un jefe, el comentario de un familiar, la impuntualidad de un amigo. Si tu serenidad depende de que las personas a tu alrededor actúen a la perfección o de que las circunstancias se alineen mágicamente, estás viviendo en un estado de vulnerabilidad permanente. Te prometiste no dejar que te afectara, pero la verdad es que la molestia siempre encuentra la forma de entrar. Y lo más frustrante es que has creído que la solución es esperar a que el mundo cambie, lo cual es la estrategia más agotadora y menos efectiva que existe. Pero, ¿y si te dijera que existe una sola y poderosa clave que te permite cerrar la puerta a esas pequeñas agresiones y frustraciones diarias? Hoy no es casualidad que estés aquí. Estás a punto de descubrir el conocimiento milenario que usaron los estoicos para construir una fortaleza mental tan impenetrable que nada ni nadie puede volver a molestarte jamás. Esto no se trata de insensibilidad, sino de una inteligencia emocional radical y estratégica. A continuación, vamos a desglosar exactamente esas 10 claves del estoicismo, un auténtico manual de uso para tu mente que te enseñarán dónde reside tu verdadero poder y cómo dejar de regalar tu energía a lo que no controlas. Si estás listo para reclamar tu serenidad de forma definitiva, suscríbete ahora al canal y activa la campanita. Tu apoyo nos ayuda enormemente a seguir compartiendo esta filosofía que realmente transforma vidas. Cuando terminemos de ver estas 10 claves, quiero que vayas a los comentarios y me digas cuál fue tu revelación más grande o tu próxima herramienta de práctica. Hazlo usando la frase y a continuación el número o el nombre de dicha lección. Y si conoces a alguien que necesita urgentemente este blindaje mental, dale a compartir el video. ¿Estás listo para esta paz invencible? 1. La lección fundacional, el círculo de control, Epicteto. Si buscas la clave para que nada te moleste, debes empezar con la lección más fundamental del estoicismo, establecida por Epicteto. La distinción radical entre lo que depende de ti y lo que no. Imagina tu vida dividida en 2 círculos de poder. El interno contiene tus juicios, tus acciones y tu esfuerzo. Es pequeño, pero es el único que realmente controlas. El círculo externo, inmenso y caótico, alberga el tráfico, las opiniones ajenas y los resultados finales. La frustración y la rabia nacen de intentar forzar este círculo externo a obedecer tus deseos, gastando tu energía en algo inherentemente incontrolable. Consideremos un ejemplo cotidiano como el tráfico. Cuando te irritas, no es el embotellamiento lo que te perturba, sino tu juicio de que deberías llegar rápido, lo cual está fuera de tu alcance. El estoico te diría: el atasco es un hecho externo e indiferente. Lo único que tú controlas es si eliges enfadarte y subirte la presión, o si eliges usar ese tiempo para practicar la paciencia y la aceptación. Aplicar el test de control es la herramienta para mover tu enfoque de ese resultado externo a tu respuesta interna y serena. Esta es la primera gran lección de la libertad. Te enseña a discriminar dónde invertir tu recurso más valioso, que es tu atención. Cada vez que sientas una molestia, pregúntate si el problema depende de ti. Si la respuesta es no, tu tarea estoica es aceptar ese hecho y concentrarte únicamente en dar la respuesta más virtuosa y serena que puedas. Al hacer esto, te conviertes en el dueño de tu experiencia y dejas de ser una víctima de las circunstancias. Por eso, ahora que conoces esta distinción fundamental, ¿cuál es el evento externo que más energía te está robando en este momento y que,
A partir de hoy, vas a sacar de tu círculo de control. 2. El antídoto a la ofensa. La indiferencia selectiva. Marco Aurelio. Una de las formas más sutiles en que nada ni nadie vuelve a molestarte es entendiendo que el mundo y sus eventos son moralmente neutros. Somos nosotros quienes les ponemos la etiqueta de bueno o malo. Esta clave nos la da Marco Aurelio, quien nos dice: quita tu juicio y la queja se va. Piensa en la ofensa como un veneno que te tomas, esperando que le haga daño a la otra persona. Lo que te perturba no es el evento en sí, un comentario, un gesto, un error, sino la interpretación que tú le aplicaste. Esto es inaceptable. Me han faltado al respeto. Esto es injusto. La indiferencia selectiva es la práctica de retirar activamente esa etiqueta mental que dota al evento de poder emocional sobre ti. Es como si pudieras decidir no darle el combustible de tu atención a ese ruido externo. Para aplicar esta clave, la próxima vez que alguien te irrite, detente y separa los hechos de tu narrativa. Si un compañero de trabajo te dice algo cruel, el hecho es que una persona emitió una serie de sonidos. El juicio es: esa persona quiso dañarme y logró herir mi valía. El estoico te invita a quedarte solo con el hecho, viendo el comentario como una simple vibración de aire, un fenómeno externo sin autoridad sobre tu valor intrínseco. Al hacer esto, reduces la complejidad emocional a su mínima expresión. Entiendes que la molestia no está en el evento, sino en tu reacción interna y por ende es una elección tuya. Al entrenar esta separación entre el hecho y el juicio, te das cuenta de que la ofensa es una decisión personal. Nadie puede obligarte a sentirte herido. Es un acto de soberanía mental que te permite encogerte de hombros ante la estupidez ajena y mantener tu serenidad intacta. Esta herramienta te permite ser el dueño de la narrativa de tu vida, no una víctima de los libretos que escriben los demás. Por eso, ahora que conoces el poder de la indiferencia selectiva, ¿cuál es el comentario o la crítica que más te ha afectado recientemente y a la cual vas a retirar la etiqueta de ofensivo a partir de este momento? 3. El ensayo mental, la premeditación de los males. Séneca. La mayor parte de lo que nos molesta en el día a día no es la realidad presente, sino el miedo que arrastramos sobre lo que podría salir mal mañana. La sorpresa es el arma secreta de la ansiedad. Para contrarrestarlo, el gran Séneca nos legó una técnica que es radicalmente práctica, la premeditatio malorum, o la premeditación de los males. Esta no es una práctica de pesimismo, sino de realismo preventivo. Consiste en sentarte intencionalmente a visualizar, con calma y detalle, los peores escenarios posibles que podrían ocurrir en tu vida. Por ejemplo, antes de una gran presentación en el trabajo, la mayoría solo visualiza el éxito. El estoico visualiza también el fracaso. ¿Y si olvido las diapositivas? ¿Y si me hacen una pregunta que no puedo responder? ¿Y si la tecnología falla y quedo en ridículo? Al ensayar mentalmente la incomodidad, la pérdida o el dolor, le robas al evento su capacidad de shock emocional. Si pierdes el empleo, el estoico que practicó la premeditatio dirá: ya estuve aquí y no me mató. Esta técnica te vacuna emocionalmente, porque ya has habitado ese espacio de dolor en un entorno seguro y has decidido de antemano cuál será tu respuesta virtuosa. Al visualizar las dificultades, las despojas de su poder para desestabilizarte. Cuando la adversidad finalmente llama a tu puerta, ya no la encuentras desprevenido, sino preparado para actuar con serenidad y lógica en lugar de reaccionar con pánico o enojo. Esta clave convierte la preocupación pasiva y destructiva en un entrenamiento activo y constructivo para tu carácter. Entonces, si tu meta es que nada ni nadie te moleste, debes convertirte en un estratega de la calma,
y la premeditación es tu campo de entrenamiento. Por lo tanto, ¿cuál es ese temor o problema potencial que te está rondando últimamente y que a partir de hoy vas a desactivar ensayando mentalmente el peor escenario? 4. La píldora de la humildad. Somos hojas en el viento. Marco Aurelio. Una de las razones por las que permitimos que las pequeñas cosas nos molesten es que les damos una importancia monumental dentro de nuestro pequeño universo personal. La clave aquí, magistralmente articulada por Marco Aurelio, es usar la perspectiva cósmica. Cuando un problema te abrume o alguien te saque de quicio, haz un ejercicio mental de zoom out. Piensa en la inmensidad del universo, los miles de millones de años de historia, las galaxias, y luego encógete en ese contexto. ¿Qué significan tus 5 minutos de frustración en el tráfico o la opinión malintencionada de ese colega en la vastedad del tiempo y el espacio? Absolutamente nada. Esta píldora de la humildad te ayuda a comprender tu pequeñez. No es un ejercicio para sentirte insignificante, sino para sentirte liberado de las cadenas de tus preocupaciones triviales. La mayoría de las cosas que nos enfadan son efímeras. En 100 años, nadie recordará el error que cometiste o la ofensa que recibiste. Este cambio de escala te obliga a preguntarte, ¿realmente vale la pena intercambiar mi preciosa paz mental por esta trivialidad fugaz? La respuesta estoica es siempre no, porque si no importa a gran escala, tampoco debería importar a la pequeña escala de tu vida interna. Al aplicar esta perspectiva, tus frustraciones diarias se ven disminuidas. La fila interminable, el comentario hiriente o el contratiempo inesperado se convierten en motas de polvo en el huracán de la existencia, incapaces de perturbar la calma de tu núcleo. Esta herramienta es esencial para que nada ni nadie te moleste, ya que te dota de un sentido de proporción que es inmune a las pequeñeces humanas. Por lo tanto, ¿cuál es ese problema reciente que sentiste como una montaña y que ahora, al verlo bajo la lupa del cosmos, se reduce a un simple grano de arena? 5. El test de carácter, ver al agresor como maestro. Séneca. A menudo, la mayor fuente de molestia son las personas difíciles, el compañero que interrumpe, el cliente que exige demasiado o el familiar que es eternamente negativo. Aquí es donde Séneca nos proporciona una clave radical. Ver estas interacciones no como obstáculos, sino como oportunidades de práctica. La molestia es la prueba, el agresor, tu entrenador personal de serenidad. Séneca decía que la virtud es como un músculo que solo se fortalece bajo la resistencia. Si siempre tuvieras paz, ¿cómo practicarías la paciencia? Si todos fueran amables, ¿cómo desarrollarías la ecuanimidad? La próxima vez que alguien te irrite, tienes que activar el test de carácter. En lugar de reaccionar visceralmente, detente y piensa. Esta persona me está dando la oportunidad perfecta para practicar mi estoicismo. La gente difícil no está ahí para hacerte la vida imposible. Está ahí para poner a prueba la solidez de tu filosofía. Si logras mantener la calma, si respondes con lógica en lugar de enojo, y si mantienes tu dignidad, has superado la prueba y la molestia se convierte en un mérito ganado. El evento externo es irrelevante. Lo que importa es la calidad de tu respuesta. Esta perspectiva es fundamental para que nada ni nadie te moleste, porque cambia tu dependencia emocional. Ya no necesitas que los demás sean perfectos para estar en paz. De hecho, utilizas su imperfección para hacerte más fuerte. Al ver a la persona molesta como el instrumento que perfecciona tu carácter, le quitas todo su poder para desestabilizarte. Por lo tanto, ¿cuál es esa persona o situación que te ha estado entrenando últimamente y qué virtud específica vas a practicar la próxima vez que te la encuentres? 6. La regla del consentimiento. Retira tu permiso. Epicteto.
Esta es quizás la clave más directa para la autoliberación y es pura doctrina de Epicteto. Ningún evento externo, ni crítica, ni ataque personal tiene el poder de molestarte a menos que tú le des tu consentimiento. Piensa en tu serenidad como una casa con una puerta bien cerrada. Cuando alguien te ofende, está tocando el timbre. Tú tienes el poder absoluto de abrir la puerta y dejar que la ofensa entre a destrozar tu paz, o de simplemente ignorar el timbre. La ofensa no entra sola. Tú tienes que firmar el permiso. La molestia es un acto de consentimiento. Cuando te enojas o te sientes herido por algo que dijo o hizo otra persona, estás, de facto, entregándole el control de tu estado emocional a esa persona. Estás diciendo, mi felicidad depende de que tú te comportes bien. La regla del consentimiento te exige tomar la responsabilidad total de tus reacciones. La persona puede actuar mal, pero la elección de sufrir por su mala acción es completamente tuya. Para que nada ni nadie te moleste, debes recordar que tienes el poder de retirar ese permiso en cualquier momento. Un comentario es solo ruido. Una injusticia es solo un evento. Si retiras la etiqueta de juicio y el permiso para que te afecte, como aprendimos en la clave 2, el evento pasa a ser neutral. Esta es tu ley constitucional mental. Nadie puede violar tu mente a menos que le abras la puerta. Por eso, ¿cuál es ese tipo de crítica o injusticia al que has estado dando permiso para que te afecte últimamente y cuya llave vas a cerrar a partir de ahora? 7. El viaje al presente. La tiranía del aquí y ahora. Marco Aurelio. Una de las mayores fuentes de molestia y ansiedad es que nuestra mente rara vez está donde está nuestro cuerpo. O estamos lamentando algo que ya pasó, el pasado, o estamos temiendo algo que podría pasar, el futuro. Marco Aurelio lo dejó claro. El presente es la única cosa de la que realmente podemos ser privados. Por lo tanto, ¿cuál es ese resultado reciente que te causó frustración y que ahora vas a reinterpretar enfocándote solo en la calidad del esfuerzo que pusiste? El pasado es inmutable y el futuro es incierto. Por lo tanto, la molestia casi siempre es un producto de arrastrar mentalmente lo que ya terminó o de proyectar miedos sobre lo que aún no existe. La clave para que nada ni nadie te moleste es ejercer la tiranía del aquí y ahora. Cuando sientas que la ansiedad o la irritación comienzan a subir, detente y haz un escáner estoico. ¿Cuál es la única tarea o realidad que tengo en este instante? Si estás escribiendo un correo, solo concéntrate en la redacción. Si estás esperando en la fila, concéntrate en respirar y observar sin juicio. Este enfoque exclusivo desarma la espiral de preocupación, porque la preocupación no existe en el presente, solo existe en las proyecciones futuras. Esta práctica de atención plena estoica te ancla. Si te encuentras molesto por algo que ocurrió ayer, como una discusión, aplica esta clave y pregúntate, ¿tengo alguna acción que tomar ahora mismo para resolver eso? Si no la tienes, es momento de soltarlo. La molestia por el futuro es igualmente inútil. Al dedicar toda tu energía a la única tarea que tienes en este momento, recuperas tu poder y evitas que los fantasmas del tiempo te roben tu serenidad. Por lo tanto, ¿cuál es esa preocupación que te está arrastrando fuera del presente y que vas a anclar con la simple pregunta, ¿cuál es mi única tarea ahora? 8. La belleza de la imperfección. Aceptar la naturaleza humana. Séneca. Una de las principales razones por las que nada ni nadie nos molesta es porque esperamos que las personas sean perfectas, lógicas y virtuosas, cuando la realidad es que la estupidez, el egoísmo, la prisa y la falta de consideración son rasgos inherentes a la naturaleza humana. Séneca nos dice que esperar que un tonto actúe sabiamente es la locura más grande. Si te molesta que la gente sea impaciente en la fila o que tu compañero de trabajo sea negligente,
Es como si te molestara que la lluvia sea mojada. Es su naturaleza y es predecible. La clave aquí es ajustar tus expectativas a la realidad. En lugar de irritarte cuando alguien actúa mal, míralo como un evento inevitable, parte del paisaje. Si sabes que tu colega siempre llega tarde, su impuntualidad deja de ser una ofensa personal para convertirse en un hecho estadístico. Al aceptar que la naturaleza humana incluye fallos, defectos y errores, le quitas el poder de sorprenderte y, por lo tanto, de perturbarte. Esta aceptación no significa que apruebes la mala conducta, sino que eliges no desgastarte emocionalmente por ella. Esta píldora de realismo estoico te libera de la necesidad de que el mundo se comporte según tus estándares. Cuando alguien actúe de manera frustrante, y lo hará, simplemente encógete de hombros mentalmente y anota: ha cumplido con su naturaleza. Baja el listón de tus expectativas sobre la conducta de los demás y automáticamente subirás tu nivel de paz. Entonces, ¿cuál es ese defecto recurrente en los demás que te saca de quicio y que a partir de hoy vas a aceptar como un simple hecho inmutable de la condición humana? 9. La definición estoica de éxito, la intención, no el resultado, Epicteto. Una de las mayores fuentes de molestia y decepción en la vida moderna es medir nuestro valor y éxito basándonos en cosas que no controlamos. El ascenso que no conseguimos, la venta que no se cerró o la aprobación que no llegó. El mundo nos dice que el resultado final es lo que importa, pero Epicteto nos da una clave liberadora. El verdadero éxito reside exclusivamente en la calidad de tu intención y tu esfuerzo, es decir, en tu virtud. Para que nada ni nadie te moleste por fracasos o rechazos, debes enfocar tu autoaprobación únicamente en el círculo interno de control. Si trabajaste con diligencia, actuaste con honestidad y diste tu máximo esfuerzo, ya ganaste, independientemente del resultado externo. El resultado, el éxito o el fracaso, según el mundo, es un indiferente estoico, algo que está sujeto a la suerte, al clima, a las decisiones de otros y a 1000 factores externos. Lo que importa es que fuiste fiel a tu carácter. Al aplicar esta redefinición radical, si pierdes el ascenso, no te molesta la pérdida, sino que te enfocas en mejorar tu estrategia para el próximo intento. Si tu proyecto fracasa, te sientes orgulloso de la dedicación que pusiste. Dejas de medir tu valor por una métrica externa inestable y te anclas en una métrica interna inmutable. Esto es crucial porque te hace inmune al desánimo y la frustración que provienen de los reveses externos. 10. La práctica constante. Estoicismo es un verbo final. Hemos recorrido 9 claves que te dan las herramientas para blindar tu mente. Pero la 10ª clave, y la más importante de todas, es reconocer que el estoicismo no es una teoría que se lee, sino una disciplina que se practica a diario. No esperes aplicar estas lecciones una vez y volverte inmune de por vida. El estoicismo es un verbo, no un sustantivo. Esto significa que nada ni nadie te molestará si, y solo si, te comprometes con el entrenamiento constante, sabiendo que el fallo es parte integral del proceso. La molestia volverá, te enfadarás, el tráfico te irritará de nuevo, y ese es el momento decisivo. Un estoico no es aquel que nunca se molesta, sino aquel que, en cuanto detecta la molestia, detiene la reacción y aplica deliberadamente una de las 9 claves que acabamos de discutir. El fracaso no es la señal de que la filosofía no funciona, sino una campana que te avisa. Oportunidad de práctica. Aplica el círculo de control o la indiferencia selectiva ahora. Tu tarea final, para asegurar una paz invencible, es transformar estas lecciones en hábitos neuronales. Esto requiere repetición,
reflexión nocturna sobre cómo manejaste el día y la firmeza de volver al ruedo cada vez que caigas. La invencibilidad no está en evitar la batalla, sino en tu compromiso inquebrantable de luchar con las armas de la razón. Por lo tanto, si estas claves te han parecido poderosas, ¿cuál de ellas vas a elegir para empezar a practicar intensamente hoy mismo? Conclusión, el cierre poderoso y llamada a la acción final. Hemos llegado al final de este viaje y si has prestado atención, ahora entiendes la verdad radical. La clave para que nada ni nadie vuelva a molestarte jamás no estaba escondida en el mundo exterior, sino dentro de la mente que tú controlas. Hemos desglosado estas 10 herramientas estoicas, desde el poder fundamental del círculo de control de Epicteto, que te libera de la ilusión de manejar lo incontrolable, hasta la píldora de la humildad de Marco Aurelio, que reduce tus problemas al tamaño de un grano de arena en el cosmos. Recuerda que la filosofía te ha dado la hoja de ruta para tu paz. Pero el trabajo no termina aquí. La diferencia entre saber estas 10 claves y vivir sin molestias es la práctica. El estoicismo, como te dijimos, es un verbo. No esperes que el mundo deje de ser caótico o que la gente deje de ser imperfecta. Esa es la vieja trampa. Lo que debes esperar es que tu capacidad para mantener la calma crezca con cada prueba que enfrentes. Cada vez que sientas la molestia asomar, tienes una oportunidad para aplicar la regla del consentimiento, la indiferencia selectiva o el test de carácter. Ahora tienes el poder y la única forma de honrar este conocimiento es usándolo. Por eso, me encantaría leer tus reflexiones. Ve a los comentarios y dime cuál de las 10 lecciones fue tu mayor revelación o tu próxima herramienta de práctica. Hazlo usando la frase, mi clave es la lección. Hay días en los que no necesitas que el mundo cambie. Necesitas que tu mente deje de atacarte. Cuando algo pequeño arruina tu humor por horas. Cuando una crítica te persigue todo el día. Cuando sobrepiensas tanto que terminas agotado sin haber hecho nada. Y lo peor es que sabes que estás exagerando, pero aún así no sabes cómo parar. Si esto te está pasando ahora mismo, no es casualidad que estés viendo este video. Hace casi 2000 años, un hombre que nació esclavo descubrió cómo volverse mentalmente invencible. No podía controlar su entorno. No podía elegir cómo lo trataban, pero aprendió a dominar sus pensamientos. Ese hombre fue Epicteto. Y lo que enseñaba es tan práctico, tan brutalmente claro, que hoy sigue siendo la base de muchas terapias modernas. No son frases bonitas, son herramientas para cuando te ignoran, cuando fallas, cuando algo sale mal y tu cabeza empieza a sabotearte. Hoy voy a compartir contigo 15 meditaciones que pueden cambiar la forma en la que reaccionas ante cualquier problema. Y cuando cambias tu reacción, cambia tu vida. Si en algún momento algo de lo que escuches aquí te golpea fuerte, escribe en los comentarios, domino mi mente. Hazlo como un compromiso contigo. Suscríbete si quieres entrenar tu carácter y no solo motivarte 5 minutos, y comparte este video con alguien que necesite recuperar el control de su vida. De verdad, tu apoyo nos permite seguir creando este contenido con profundidad. Quédate hasta el final, porque si aplicas aunque sea una de estas meditaciones, puede que por primera vez sientas que tu mente deja de ser tu peor enemigo y empieza a convertirse en tu mayor ventaja. La primera meditación, antes de reaccionar, haz una pausa. Hay algo que nos mete en problemas una y otra vez. Reaccionar en automático. Un mensaje que te molesta, una crítica inesperada, un comentario que toca tu ego. Y sin darte cuenta, ya respondiste desde el enojo, el miedo o la inseguridad. Epicteto enseñaba que entre lo que ocurre y tu reacción existe un pequeño espacio, y ahí es donde se juega tu libertad. El problema es que casi nadie usa ese espacio.
Vivimos respondiendo por impulso, como si cada emoción fuera una orden que debemos obedecer inmediatamente. Hacer una pausa no es reprimir lo que sientes ni fingir que nada pasó. Es detenerte lo suficiente para separar el hecho de la historia que estás creando en tu cabeza. El hecho puede ser: me hablaron en tono seco. La historia es: no me respetan, ya no le importo, siempre me hacen lo mismo. Cuando pausas, respiras y te preguntas ¿qué está pasando realmente?, recuperas el control. Hoy, la psicología lo explica como regulación emocional. Epicteto lo entrenaba como disciplina mental. No reaccionar al primer impulso te permite elegir una respuesta que te fortalezca en lugar de una que te debilite. Empieza con algo simple. La próxima vez que sientas el impulso de contestar de inmediato, espera 5 segundos. Respira profundo una vez y pregúntate: ¿estoy reaccionando o estoy eligiendo? Ese pequeño hábito puede cambiar discusiones, decisiones y hasta relaciones completas. Ahora quiero que seas honesto contigo. ¿En qué situación de tu vida sabes que necesitas aprender a hacer esa pausa antes de reaccionar? Te leo en los comentarios. La segunda meditación: no todo merece tu energía. Uno de los mayores errores que cometemos es tratar todo como si fuera igual de importante. Opiniones ajenas, comentarios en redes, discusiones pequeñas, errores mínimos. Reaccionamos como si cada cosa fuera una amenaza real. Epicteto enseñaba que hay asuntos que simplemente no merecen nuestra energía, porque no afectan nuestro carácter ni nuestra capacidad de vivir bien. El problema no es que pasen cosas. El problema es que decidimos darles un lugar central en nuestra mente. Y tu energía mental es limitada. Cada minuto que inviertes en algo trivial es un minuto que no estás invirtiendo en algo que realmente construye tu vida. La mayoría de las personas vive agotada no por lo que hace, sino por lo que piensa. Pensando en lo que dijeron, en lo que podrían estar pensando, en cómo se vieron, en si quedaron bien o mal. Pero si lo miras con frialdad, muchas de esas cosas no cambian absolutamente nada en tu dirección de vida. Epicteto clasificaba muchas circunstancias externas como indiferentes, no porque no existieran, sino porque no determinan tu valor ni tu virtud. Cuando entiendes esto, algo cambia. Empiezas a preguntarte si vale la pena desgastarte por eso, y muchas veces la respuesta honesta es no. Empieza a entrenarte así. Cada vez que algo te moleste, pregúntate: ¿esto afecta a quién soy o solo hiere mi orgullo? Si solo es orgullo, déjalo pasar. No todo merece una reacción, no todo merece una explicación, no todo merece tu atención. Tu paz depende más de lo que decides ignorar que de lo que decides enfrentar. Ahora dime algo con sinceridad. ¿Qué situación reciente te quitó energía y, viéndolo bien, realmente no la merecía? La tercera meditación: prepárate mentalmente para que las cosas salgan mal. La mayoría de las personas vive esperando que todo salga perfecto, y por eso se derrumba cuando algo falla. Epicteto proponía algo que al principio suena extraño: anticipa los obstáculos. No para volverte negativo, sino para volverte fuerte. Si vas a una reunión importante, considera que puede salir mal. Si empiezas un proyecto, asume que habrá dificultades. Si amas a alguien, entiende que no todo será siempre armonía. Cuando tu mente deja de esperar un camino sin fricción, el impacto emocional disminuye. No te sorprende la dificultad, la reconoces como parte natural del juego. Esta práctica, conocida como premeditación de los males, no es pesimismo, es preparación emocional. Hoy sabemos que visualizar obstáculos activa en tu mente escenarios de respuesta, reduciendo la ansiedad cuando realmente ocurren.
En lugar de pensar, ¿por qué me pasa esto? Tu mente ya tiene un plan, y eso cambia todo. Porque el sufrimiento no viene solo del problema, sino del choque entre lo que esperabas y lo que ocurrió. Cuando aceptas que las cosas pueden salir mal, te vuelves menos frágil y más estable. Empieza con algo sencillo. Antes de que inicie tu día, piensa en una dificultad probable y decide cómo quieres responder si sucede. No cómo reaccionarías por impulso, sino cómo responderías con carácter. Eso te coloca un paso adelante. Ahora quiero preguntarte algo importante. ¿Qué situación futura te está generando ansiedad y cómo cambiaría tu tranquilidad si dejaras de esperar que todo salga perfecto? La cuarta meditación. Lo que te molesta revela dónde eres débil. Hay algo incómodo, pero profundamente liberador en esto. Aquello que más te irrita suele señalar una parte de ti que todavía no está trabajada. Epicteto veía las emociones intensas, especialmente el enojo y la ofensa, como indicadores internos, no como pruebas de que el mundo está mal, sino como señales de que algo dentro de nosotros necesita fortalecerse. Cuando alguien te critica y eso te desestabiliza por completo, quizá no es solo por lo que dijo, sino porque tocó una inseguridad que ya existía. Cuando el éxito de otra persona te incomoda, tal vez no es arrogancia ajena lo que duele, sino comparación interna. La reacción emocional exagerada casi siempre revela apego. Apego a la imagen, a la aprobación, a tener razón, a sentirte superior. Y eso no es motivo de culpa, es una oportunidad de crecimiento. Si en lugar de defenderte automáticamente te preguntas, ¿por qué esto me afectó tanto?, empiezas a convertir cada molestia en autoconocimiento. La mayoría de las personas usa el enojo para señalar hacia afuera. El estoico lo usa como espejo, y ese pequeño cambio transforma conflictos en entrenamiento de carácter. La próxima vez que algo te altere más de lo que debería, no corras a justificarte. Hazte una pregunta honesta. ¿Qué parte de mí se sintió amenazada? Puede que descubras que lo que duele no es la situación, sino tu miedo a no ser suficiente, a no tener control o a no ser validado. Y aquí viene la pregunta clave para ti. ¿Qué tipo de comentarios o situaciones te descolocan con más facilidad? ¿Y qué crees que eso revela sobre ti? La quinta meditación. Habla menos de lo que sabes. Vivimos en una época donde todos quieren opinar, corregir, demostrar que tienen razón. Interrumpimos, debatimos por impulso, defendemos nuestras ideas como si nuestra identidad dependiera de ganar la conversación. Epicteto advertía sobre esto con claridad. Quien realmente está trabajando en su carácter no necesita exhibirlo constantemente. Hablar menos no es inseguridad, es dominio, porque muchas veces el deseo de explicar demasiado viene del ego, de la necesidad de validación, de querer demostrar superioridad. Cuando hablas menos, empiezas a observar más. Y cuando observas más, entiendes mejor a las personas y a ti mismo. Escuchar se convierte en una disciplina. En lugar de preparar tu respuesta mientras el otro habla, realmente prestas atención. Eso reduce conflictos innecesarios y te da una ventaja silenciosa. Entiendes antes de reaccionar. Además, algo interesante ocurre cuando no buscas imponer tu punto de vista. Las personas bajan la guardia. El respeto aumenta cuando no compites por tener siempre la última palabra. Empieza practicando algo sencillo. En tu próxima conversación, proponte escuchar un poco más de lo que hablas, no para callarte por miedo, sino para hablar solo cuando aporte valor. Pregúntate antes de intervenir, ¿esto que voy a decir construye algo o solo alimenta mi ego? Y ahora quiero que reflexiones con honestidad. ¿En qué situaciones sientes la necesidad urgente de demostrar que tienes razón y qué crees que hay detrás de esa necesidad?
La sexta meditación: no dramatices lo pequeño. Una de las habilidades más poderosas que puedes desarrollar es la de reducir el tamaño mental de los problemas pequeños. La mayoría de nosotros no sufre por grandes tragedias todos los días. Sufrimos por acumulación de microdramas. Un comentario mal interpretado, un error mínimo, un plan que cambió, alguien que no respondió como esperábamos. Epicteto enseñaba que no son los hechos los que nos alteran, sino el juicio exagerado que hacemos sobre ellos. Convertimos inconvenientes en catástrofes internas y después nos preguntamos por qué vivimos agotados. Dramatizar es amplificar mentalmente algo que, visto con distancia, no tiene el peso que le estamos dando. Es añadirle historia, intención y futuro negativo a algo que muchas veces es neutro. Cuando entrenas tu mente para preguntar, ¿esto realmente es grave o solo es incómodo?, empiezas a recuperar perspectiva. Una técnica simple que encaja perfectamente con este enfoque es proyectarte un poco hacia adelante. ¿Esto seguirá importando en un año? La mayoría de las veces, la respuesta es no. Y si no importará en un año, quizá no merece arruinarte el día hoy. La próxima vez que algo pequeño te altere, intenta reducirlo conscientemente en tu mente. No negarlo, no minimizar lo que sientes, sino colocarlo en proporción. Pregúntate con honestidad: ¿estoy reaccionando al tamaño real del problema o al tamaño que mi mente le está dando? Y ahora te dejo la reflexión. ¿Qué situación reciente convertiste en algo enorme y, viéndolo con calma, en realidad era mucho más pequeña de lo que parecía? La séptima meditación: entrena tu mente en la incomodidad. La mayoría de las personas busca comodidad constante y, sin darse cuenta, se vuelve frágil. Evitamos el silencio, evitamos el aburrimiento, evitamos cualquier mínima incomodidad. Si algo tarda, nos desesperamos. Si algo duele un poco, lo abandonamos. Epicteto entendía que el carácter no se forma en la comodidad, sino en la fricción. Por eso proponía algo muy simple pero poderoso: entrenarte voluntariamente en pequeñas incomodidades para no romperte cuando lleguen las grandes. No se trata de sufrir innecesariamente, sino de fortalecer tu tolerancia. Cuando eliges conscientemente soportar pequeñas molestias, esperar sin mirar el teléfono, terminar una tarea aunque estés cansado, mantener la calma cuando algo no sale como quieres, estás ampliando tu resistencia mental. Estás enseñándole a tu mente que no todo malestar es una emergencia, y eso cambia completamente tu relación con el estrés. Porque el problema no es la incomodidad en sí, sino nuestra incapacidad para tolerarla. Empieza con algo pequeño y voluntario. No necesitas hacer cambios extremos. Solo elige no huir inmediatamente de lo incómodo. Quédate un poco más. Respira dentro del malestar en lugar de escapar. Con el tiempo notarás que situaciones que antes te desbordaban ahora apenas te mueven. Y quiero que seas honesto contigo. ¿De qué tipo de incomodidad sueles escapar más rápido y cómo crees que cambiaría tu vida si aprendieras a sostenerla un poco más? La octava meditación: no eres tus pensamientos. Uno de los descubrimientos más liberadores que puedes hacer es entender que pensar algo no lo convierte en verdad. Sin embargo, la mayoría vive creyendo cada pensamiento como si fuera un hecho. Soy un fracaso. Siempre arruino todo. Seguro piensan mal de mí. Epicteto enseñaba que lo primero que llega a tu mente es solo una impresión, no una sentencia definitiva. El problema es que aceptamos esas impresiones sin cuestionarlas y construimos nuestra identidad alrededor de ellas. Tu mente genera pensamientos de manera automática, muchos basados en miedo, experiencias pasadas o inseguridades. Pero eso no significa que te definan.
Cuando empiezas a observar tus pensamientos en lugar de fusionarte con ellos, algo cambia. En vez de decir, soy un desastre, puedes decir, estoy teniendo el pensamiento de que soy un desastre. Parece un pequeño cambio de palabras, pero crea distancia. Esa distancia te devuelve el control. Ya no eres arrastrado por cada idea que cruza tu mente. Puedes evaluarla, rechazarla o reformularla. La próxima vez que un pensamiento negativo aparezca, no lo combatas ni lo aceptes de inmediato. Obsérvalo. Pregúntate, ¿esto es un hecho comprobable o una interpretación emocional? Esa práctica, repetida todos los días, fortalece tu claridad mental. Y ahora quiero que reflexiones con honestidad. ¿Qué pensamiento recurrente te has estado creyendo como verdad absoluta sin haberlo cuestionado realmente? La novena meditación. No intentes controlar cómo te ven. Gran parte de nuestra ansiedad nace de algo invisible pero constante, el intento de controlar la imagen que los demás tienen de nosotros. Queremos caer bien, parecer competentes, inteligentes, interesantes, exitosos. Ajustamos lo que decimos, cómo actuamos, incluso cómo nos mostramos en redes, todo para influir en la percepción ajena. Epicteto era tajante en esto. Lo que otros piensan de ti no está bajo tu control. Y cuando haces de eso tu prioridad, entregas tu estabilidad emocional a algo que no te pertenece. La imagen pública es inestable por naturaleza. Una persona puede admirarte hoy y criticarte mañana. Puedes hacer todo bien y aún así ser malinterpretado. Si tu tranquilidad depende de gustarle a todos, vivirás en tensión constante. Pero cuando entiendes que tu tarea no es controlar opiniones, sino cuidar tu carácter, algo se libera. Ya no actúas para impresionar, actúas desde tus valores. Y paradójicamente, cuando dejas de obsesionarte con la aprobación, proyectas más seguridad real. Empieza a observar en qué momentos cambias tu comportamiento solo para evitar juicio. Pregúntate, ¿estoy actuando desde lo que creo correcto o desde el miedo a cómo me verán? Esa pregunta puede reordenar muchas decisiones. Y ahora quiero que seas honesto contigo. ¿Cuánto de lo que haces en tu día está realmente guiado por tus principios y cuánto por la necesidad de aprobación? La 10ª meditación. Si depende de otro, no lo pongas como meta. Una de las fuentes más silenciosas de frustración es fijarnos metas que no están completamente en nuestras manos. Queremos que nos reconozcan, que nos asciendan, que nos respondan de cierta manera, que una relación funcione exactamente como imaginamos. El problema no es tener deseos. El problema es convertir en objetivo algo que depende del comportamiento, la opinión o la decisión de otra persona. Epicteto insistía en enfocar nuestros esfuerzos solo en lo que realmente controlamos. Nuestras acciones, nuestras decisiones, nuestra actitud. Cuando tu meta depende de otro, vives en una montaña rusa emocional. Si la otra persona cumple tus expectativas, te sientes bien. Si no, te derrumbas. Pero cuando cambias el enfoque hacia lo que sí depende de ti, recuperas estabilidad. En lugar de quiero que me asciendan, puedes decir voy a dar mi mejor desempeño cada día. En vez de quiero que esta persona me quiera, puedes pensar voy a comportarme con honestidad y respeto. El resultado ya no define tu valor, tu conducta sí. Empieza revisando tus objetivos actuales y pregúntate con sinceridad, ¿esto depende totalmente de mí o estoy poniendo mi paz en manos de alguien más? Ajustar esa perspectiva puede ahorrarte mucha frustración innecesaria. Y ahora quiero saber algo. ¿Qué meta en tu vida hoy depende demasiado de otra persona? ¿Y cómo cambiaría tu tranquilidad si la reformularas para que dependiera solo de ti?
La 11ª meditación. El hábito crea carácter. Muchas personas esperan convertirse en alguien diferente de la noche a la mañana. Quieren ser más disciplinadas, más pacientes, más fuertes mentalmente, pero siguen repitiendo los mismos pequeños comportamientos diarios. Epicteto entendía algo fundamental. No te conviertes en lo que deseas, te conviertes en lo que practicas. Cada acción repetida es un voto silencioso hacia el tipo de persona que estás construyendo. No es el discurso lo que forma tu carácter, es la repetición constante. Si reaccionas con enojo todos los días, estás entrenando el enojo. Si postergas constantemente, estás entrenando la evasión. Si eliges la calma, aunque sea en situaciones pequeñas, estás fortaleciendo la estabilidad. El carácter no aparece en los momentos grandes por arte de magia, se revela según lo que hiciste en los momentos pequeños. Por eso Epicteto insistía tanto en la práctica diaria, no como algo espectacular, sino como algo consistente, porque lo que haces repetidamente termina definiendo quién eres. Empieza observando un solo hábito que estés reforzando sin darte cuenta. Pregúntate, si sigo actuando así durante un año, ¿en quién me voy a convertir? Esa pregunta puede ser incómoda, pero es poderosa. Y ahora quiero que reflexiones con honestidad. ¿Qué hábito diario está moldeando tu carácter en este momento y estás orgulloso de la dirección en la que te está llevando? La 12ª meditación. La ofensa es una interpretación. Algo que cambia por completo tu manera de vivir es entender que la ofensa no está en las palabras, está en el significado que tú decides darles. Dos personas pueden escuchar el mismo comentario. Una se ríe y sigue con su día. La otra se queda herida durante horas. ¿Qué cambió? No fue la frase, fue la interpretación. Epicteto enseñaba que cuando alguien te insulta o te critica, lo que realmente te afecta no es el sonido de sus palabras, sino el juicio que haces sobre ellas. Esto no significa que todo esté bien o que debas permitir faltas de respeto. Significa que tu estabilidad emocional no tiene por qué depender automáticamente de lo que otro diga. Si alguien te llama incompetente y tú sabes que no lo eres, ¿por qué aceptar ese juicio como verdad? Y si hay algo de verdad en la crítica, entonces es información útil, no un ataque personal. Cuando dejas de reaccionar desde el orgullo y empiezas a evaluar con calma, la ofensa pierde poder. Ya no te hiere todo, eliges qué aceptar y qué descartar. La próxima vez que alguien diga algo que te incomode, haz una pausa y pregúntate, ¿esto me define realmente o solo estoy reaccionando desde mi ego? Ese simple filtro puede evitarte muchas batallas innecesarias. Y ahora, quiero que seas honesto. ¿Qué tipo de comentario suele herirte más y qué historia te estás contando cuando lo escuchas? La 13ª meditación. No pidas una vida fácil, pide fortaleza. Hay una trampa silenciosa en desear que todo sea más sencillo. Queremos menos problemas, menos presión, menos obstáculos, pero Epicteto entendía algo fundamental. Una vida sin dificultad no te fortalece, te debilita. Si cada vez que algo se complica lo ves como injusticia, vivirás frustrado. Pero si empiezas a verlo como entrenamiento, la perspectiva cambia por completo. No se trata de amar el sufrimiento, sino de entender que cada reto es una oportunidad para desarrollar paciencia, disciplina y resiliencia. Cuando pides que todo sea fácil, dependes de las circunstancias para estar bien. Cuando pides fortaleza, dependes de ti. Y esa diferencia es enorme. Las dificultades revelan lo que ya está dentro de ti. Si reaccionas con desesperación ante cada problema, eso también es entrenamiento, pero entrenamiento en fragilidad. En cambio, si decides enfrentar los desafíos como pruebas de carácter, empiezas a construir una estabilidad que no se rompe con el primer obstáculo. La próxima vez que algo no salga como quieres, en lugar de preguntarte ¿por qué a mí?,
prueba con ¿qué puedo fortalecer aquí? Esa sola pregunta cambia tu posición mental. Y ahora te invito a reflexionar. ¿Qué dificultad actual podrías empezar a ver no como un castigo, sino como una oportunidad para volverte más fuerte? La 14ª meditación. Agradece lo que tienes como si pudiera desaparecer. Uno de los errores más comunes es vivir como si todo lo que tenemos estuviera garantizado. Las personas que amamos, nuestra salud, nuestro trabajo, incluso las cosas más simples del día a día. Nos acostumbramos tan rápido a lo bueno que dejamos de verlo. Epicteto proponía un ejercicio mental poderoso. Recuerda que todo lo externo es temporal, no para vivir con miedo, sino para vivir con mayor conciencia. Cuando entiendes que algo podría no estar mañana, empiezas a valorarlo de una manera mucho más profunda hoy. La mente humana se adapta rápido a lo positivo y comienza a darlo por sentado. Pero cuando introduces voluntariamente la idea de que nada es permanente, tu gratitud se vuelve más intensa y más real. Abrazas con más presencia, escuchas con más atención, disfrutas sin tanta distracción. No se trata de angustiarte pensando en pérdidas, sino de dejar de actuar como si el tiempo fuera infinito. Esa conciencia transforma lo cotidiano en algo significativo. Hoy intenta algo sencillo. Mira a alguien que quieras o algo que valores y pregúntate en silencio: ¿estoy apreciando esto como merece? No necesitas dramatizar, solo estar más presente. Y ahora quiero que reflexiones conmigo. ¿Qué en tu vida estás dando por hecho que, si lo perdieras, desearías haber valorado más? La 15ª meditación. Tu verdadera batalla es contigo. Es fácil señalar hacia afuera, culpar a las circunstancias, a las personas, a la economía, a la mala suerte. Es cómodo pensar que el problema está en el entorno, pero Epicteto lo decía sin rodeos. La lucha real no es contra el mundo, es contra tu propia falta de dominio. No es tu jefe el que controla tu carácter, no es tu pareja la que decide tu reacción, no es el tráfico el que define tu paciencia. La batalla diaria es interna, entre tu impulso y tu disciplina, entre tu ego y tu humildad, entre tu miedo y tu valentía. Cada día enfrentas pequeñas decisiones invisibles: levantarte cuando no tienes ganas, callar cuando quieres atacar, actuar con integridad cuando nadie te está mirando. Ahí es donde se define tu fuerza. No en los discursos, no en las intenciones, sino en esas microdecisiones que nadie aplaude. Cuando entiendes que tu mayor rival es tu versión indisciplinada, dejas de gastar energía en culpar y empiezas a trabajar en mejorar. En el silencio de la noche, cuando el mundo parece detenerse y solo quedas tú frente a tus pensamientos, hay una conversación que nunca cesa. Es un diálogo íntimo, personal, que fluye en la mente de cada ser humano. Algunos lo llaman voz interior, otros el juez silencioso. Pero ¿qué pasaría si te dijera que esa conversación contigo mismo tiene el poder de transformar tu vida en solo 3 días? Este no es otro video más sobre pensamiento positivo o frases motivacionales vacías. Esto es algo más profundo, más antiguo y sobre todo más efectivo. Se trata del arte de hablar contigo mismo como lo hacían los estoicos, esos filósofos que enfrentaron guerras, traiciones y pérdidas con una serenidad inquebrantable. Marco Aurelio, el emperador filósofo, no escribió meditaciones para ser leído por otros. Lo hizo como un diálogo consigo mismo, una guía para recordarle quién era y qué podía controlar en un mundo lleno de caos. Y hoy, más de 2000 años después, sus palabras siguen resonando porque contienen una verdad universal. La forma en que te hablas a ti mismo determina quién eres y quién puedes llegar a ser. En este video, no solo exploraremos cómo los estoicos usaban el diálogo interno para mantenerse firmes ante la adversidad, sino que también te daremos herramientas prácticas
para que en solo 3 días puedas empezar a ver cambios reales en tu vida. No importa si tienes 15 o 50 años, si estás en un momento de crisis o simplemente buscas mejorar tu día a día. Este mensaje es para ti. Así que prepárate, porque lo que viene no es solo un viaje a través de la filosofía estoica, sino una invitación a transformar tu vida desde adentro. Porque, como dijo Epicteto, un esclavo que se convirtió en uno de los más grandes maestros del estoicismo, no son las cosas las que nos perturban, sino nuestras opiniones sobre ellas. Y esas opiniones, esas palabras que te dices a ti mismo, están a punto de cambiar. En el año 55 d.C., en una pequeña escuela de filosofía en Nicópolis, un hombre de voz firme y mirada penetrante enseñaba a sus discípulos algo que, en ese entonces, parecía radical. Habla contigo mismo como si fueras tu propio maestro. Ese hombre era Epicteto, un esclavo liberado que se convirtió en uno de los pilares del estoicismo. Pero, ¿qué quería decir exactamente con eso? ¿Y por qué es tan relevante hoy, 2000 años después? El diálogo interno no es algo nuevo. Desde los antiguos filósofos griegos hasta los líderes más influyentes de la historia, todos han utilizado esta herramienta para guiar sus decisiones, calmar sus miedos y mantenerse enfocados en lo que realmente importa. Sin embargo, en nuestra era moderna, este arte se ha perdido. Estamos tan ocupados escuchando las voces de los demás en redes sociales, en la televisión, en las opiniones ajenas, que hemos olvidado cómo escucharnos a nosotros mismos. Pero aquí está el problema. Si no controlas tu diálogo interno, alguien más lo hará por ti. Las expectativas de los demás, las comparaciones tóxicas y los miedos infundados se convierten en la narrativa que domina tu mente. Y eso, querido espectador, es precisamente lo que los estoicos buscaban evitar. Uno de los ejercicios más poderosos que los estoicos practicaban era el de hacerse preguntas específicas y profundas. No eran preguntas casuales, sino interrogantes diseñadas para desafiar sus propias creencias y emociones. Por ejemplo, Marco Aurelio solía preguntarse qué es lo peor que podría pasar y qué haría yo si eso sucediera. Este tipo de preguntas no solo te preparan para lo inesperado, sino que también te ayudan a desarmar los miedos que te paralizan. Porque, en realidad, la mayoría de nuestros temores no son más que construcciones mentales, fantasmas que cobran vida cuando les damos demasiada atención. Imagina que estás a punto de dar un discurso frente a cientos de personas. Tu mente comienza a inundarse de pensamientos negativos. ¿Y si me equivoco? ¿Y si se ríen de mí? ¿Y si olvido lo que tengo que decir? En ese momento, puedes elegir seguir alimentando esos miedos o hacerte una pregunta estoica. ¿Qué es lo peor que podría pasar? ¿Y cómo podría manejar esa situación? Al hacer esto, te das cuenta de que incluso en el peor de los casos, un error, una risa, un momento incómodo, la vida sigue. Y tú también. El diálogo interno no es solo una herramienta para manejar el miedo, también es el arquitecto de tu identidad. Cada palabra que te dices a ti mismo, cada pensamiento que repites, contribuye a la historia que cuentas sobre quién eres. Los estoicos entendían esto mejor que nadie. Por eso Epicteto decía, primero, dime qué historia te cuentas a ti mismo. Luego, te diré quién eres. Si te repites constantemente que no eres lo suficientemente bueno, que no puedes lograrlo, que el mundo está en tu contra, esa será tu realidad. Pero si cambias esa narrativa, si comienzas a hablarte con compasión, con claridad y con propósito, todo a tu alrededor comenzará a cambiar. Ahora bien, hablar contigo mismo no significa simplemente repetir frases positivas al espejo. Eso, en el mejor de los casos, es solo la superficie. El verdadero diálogo interno es un proceso activo.
una conversación constante en la que cuestionas, guías y corriges tus propios pensamientos. Por ejemplo, imagina que estás en una situación estresante en el trabajo. Tu jefe te ha criticado frente a tus colegas y tu primera reacción es sentirte humillado y enojado. En ese momento, puedes elegir dos caminos: dejar que el enojo te consuma o detenerte y hablarte a ti mismo como lo haría un estoico. ¿Por qué me siento así? ¿Es realmente tan grave como parece? ¿Qué puedo aprender de esta situación? Estas preguntas no solo te ayudan a calmarte, sino que también te permiten ver la situación desde una perspectiva más amplia. Tal vez la crítica de tu jefe no era un ataque personal, sino una oportunidad para mejorar. Tal vez el enojo que sientes no es más que el resultado de tus propias expectativas no cumplidas. Pero no todo en el diálogo interno son palabras. A veces, el silencio es la mejor respuesta. Los estoicos valoraban enormemente el silencio, no como una ausencia de sonido, sino como un espacio para la reflexión y la claridad. Séneca, otro gran maestro del estoicismo, escribió en una de sus cartas: «El silencio es el descanso de la mente, es a la vez su medicina y su alimento». En un mundo lleno de ruido, notificaciones, mensajes, opiniones, el silencio se ha convertido en un lujo. Pero es precisamente en ese silencio donde puedes escuchar tu propia voz, donde puedes distinguir entre lo que realmente importa y lo que solo es distracción. Así que, ¿cómo puedes empezar a aplicar esto en tu vida? El primer paso es simple, pero poderoso. Comienza a prestar atención a tus pensamientos. No los juzgues, no los reprimas, simplemente obsérvalos. ¿Qué te dices a ti mismo cuando las cosas salen mal? ¿Y cuando salen bien? ¿Eres tu propio aliado o tu peor enemigo? Así que, ¿cómo puedes empezar a aplicar esto en tu vida? El primer paso es simple, pero poderoso. Comienza a prestar atención a tus pensamientos. No los juzgues, no los reprimas, simplemente obsérvalos. ¿Qué te dices a ti mismo cuando las cosas salen mal? ¿Y cuando salen bien? ¿Eres tu propio aliado o tu peor enemigo? Una vez que tengas claridad sobre tu diálogo interno actual, puedes empezar a moldearlo. No se trata de ignorar las emociones negativas o pretender que todo está bien cuando no lo está. Se trata de hablarte con honestidad, con compasión y sobre todo, con propósito. Porque al final del día, la forma en que te hablas a ti mismo no solo define cómo te sientes, sino también cómo actúas. Y cómo actúas define tu vida. Este es solo el comienzo del viaje. En los siguientes capítulos exploraremos cómo los estoicos usaban el diálogo interno para enfrentar el fracaso, cómo puedes construir una mentalidad inquebrantable y, lo más importante, cómo todo esto puede cambiar tu vida en solo 3 días. Pero por ahora, te dejo con una pregunta. ¿Qué historia te estás contando a ti mismo? ¿Y estás listo para cambiarla? Primer día, el poder de la observación y la claridad mental. El primer día de este viaje transformador no se trata de hacer grandes cambios ni de adoptar nuevas rutinas de inmediato. No, se trata de algo mucho más fundamental: observar. Observar tus pensamientos, tus palabras internas y las emociones que surgen de ellas. Este día es la base sobre la cual construirás todo lo demás. El día comienza antes de que abras los ojos. Los estoicos creían que las primeras horas de la mañana eran sagradas, un momento para preparar la mente antes de que el mundo exterior exigiera tu atención. Marco Aurelio escribió en sus meditaciones: «Cuando te levantes por la mañana, piensa en el precioso privilegio de estar vivo, respirar, pensar, disfrutar, amar». Pero, ¿cómo aplicamos esto en la práctica? Al despertar, en lugar de alcanzar inmediatamente tu teléfono o sumergirte en las preocupaciones del día,
Tómate 5 minutos para estar presente. Siéntate en silencio y observa tus pensamientos. No los juzgues, no los analices en profundidad, simplemente sé consciente de ellos. ¿Qué es lo primero que cruza tu mente? ¿Es una preocupación, un deseo o simplemente una sensación de cansancio? Este ejercicio no es pasivo. Al observar tus pensamientos, estás tomando el control de tu mente. Estás diciendo, yo decido a qué le presto atención. Y eso, querido espectador, es el primer paso hacia la claridad mental. Después de este momento de introspección, es hora de alimentar no solo el cuerpo, sino también la mente. Los estoicos no creían en la indulgencia excesiva, pero tampoco en la privación. Se trataba de encontrar un equilibrio. Mientras desayunas, practica lo que los estoicos llamaban premeditatio malorum, o la premeditación de los males. No se trata de ser pesimista, sino de estar preparado. Imagina los desafíos que podrías enfrentar durante el día. Un correo electrónico molesto, una discusión con un compañero de trabajo, un imprevisto que altere tus planes. Ahora pregúntate, ¿cómo puedo manejar esto con calma y sabiduría? Este ejercicio no solo te prepara para lo inesperado, sino que también reduce la ansiedad. Porque, como decía Séneca, el que ha previsto los males los soporta más fácilmente. A medida que avanza el día, es probable que te enfrentes a situaciones que despierten emociones intensas, frustración, enojo, inseguridad. Aquí es donde el diálogo interno entra en juego. Imagina que estás en una reunión de trabajo y alguien hace un comentario que te hace sentir menospreciado. Tu primera reacción podría ser la ira o la autodefensa. Pero en lugar de actuar impulsivamente, detente y habla contigo mismo. Pregúntate, ¿por qué me siento así? ¿Es este comentario realmente un reflejo de mi valía o es solo la opinión de alguien más? ¿Qué puedo aprender de esta situación? Este tipo de preguntas no solo te ayudan a mantener la calma, sino que también te permiten responder de manera más efectiva. Porque, como decía Epicteto, no son las cosas las que nos perturban, sino nuestras opiniones sobre ellas. El día termina como comenzó, con introspección. Los estoicos practicaban lo que llamaban examen nocturnum, una revisión de las acciones y pensamientos del día. Antes de dormir, tómate unos minutos para reflexionar. ¿Qué hiciste bien? ¿En qué podrías mejorar? ¿Cómo te hablaste a ti mismo durante los momentos difíciles? Pero no te detengas ahí. Practica la gratitud. Séneca escribió, nada es más honorable que un corazón agradecido. Agradece por las cosas buenas que sucedieron durante el día, pero también por los desafíos, porque son ellos los que te permiten crecer. El primer día, en resumen, no es sobre cambios drásticos, sino sobre tomar conciencia. Es sobre observar tus pensamientos, cuestionar tus reacciones y comenzar a moldear tu diálogo interno. Porque, al final del día, la forma en que te hablas a ti mismo no solo define cómo te sientes, sino también cómo actúas. Y cómo actúas define tu vida. Mañana, en el segundo día, profundizaremos en cómo construir una mentalidad inquebrantable y cómo usar el diálogo interno para enfrentar el fracaso. Pero por ahora, te dejo con una pregunta. ¿Qué has aprendido sobre ti mismo hoy? ¿Y cómo puedes usar ese conocimiento para ser mejor mañana? Segundo día, ¿cómo describes tu mundo? El segundo día comienza con una pregunta que pocos se hacen. ¿Qué tipo de conversación estás teniendo contigo mismo cuando nadie te escucha? Los estoicos creían que el diálogo interno no era solo un reflejo de tus pensamientos, sino el arquitecto de tu realidad. Marco Aurelio, en sus momentos más íntimos, se recordaba a sí mismo: tú eres dueño de tu mente
no de los eventos externos. Date cuenta de esto y encontrarás la fuerza. Este día no es sobre evitar los problemas, sino sobre cómo te hablas a ti mismo mientras los enfrentas. Porque las palabras que usas en tu mente no solo describen tu mundo, sino que lo crean. Imagina que estás en medio de una crisis. Tal vez es un problema en el trabajo, una discusión familiar o un error que parece insuperable. En ese momento, tu mente puede convertirse en tu peor enemigo o en tu mejor aliado. Los estoicos practicaban algo llamado prosoché, o atención plena a los pensamientos. No se trata de meditación en el sentido moderno, sino de una vigilancia constante sobre lo que te dices a ti mismo. ¿Te estás hablando con compasión o con dureza? ¿Estás buscando soluciones o alimentando el miedo? La forma en que te hablas en esos momentos define no solo cómo te sientes, sino también cómo actúas. Uno de los ejercicios más poderosos que los estoicos practicaban era el de despersonalizar los problemas. Epicteto decía, no es lo que sucede, sino cómo lo interpretas lo que te afecta. Imagina que alguien te critica. Tu primera reacción podría ser la ira o la inseguridad. Pero en lugar de dejarte llevar por esas emociones, detente y habla contigo mismo. Pregúntate, ¿es esta crítica un reflejo de mi valía o es simplemente la opinión de alguien más? ¿Qué puedo aprender de esto? ¿Cómo puedo usar esta situación para crecer? Este tipo de diálogo interno no solo te ayuda a mantener la calma, sino que también te permite ver los problemas como oportunidades para fortalecerte. Pero no todo es sobre enfrentar problemas. El diálogo interno también es crucial en los momentos de éxito. ¿Cómo te hablas a ti mismo cuando las cosas salen bien? ¿Te felicitas? ¿Te reconoces el esfuerzo? ¿O simplemente pasas al siguiente desafío sin celebrar? Los estoicos creían en la importancia de la gratitud y el reconocimiento, no solo hacia los demás, sino también hacia uno mismo. Séneca escribió, nada es más honorable que un corazón agradecido. Agradecerte a ti mismo por tus logros, por pequeño que sea, es una forma de reforzar tu confianza y tu autoestima. Sin embargo, el diálogo interno no es solo sobre palabras, también es sobre silencio. Los estoicos valoraban enormemente los momentos de quietud, no como una ausencia de sonido, sino como un espacio para la reflexión y la claridad. En un mundo lleno de ruido, notificaciones, mensajes, opiniones, el silencio se ha convertido en un lujo. Pero es precisamente en ese silencio donde puedes escuchar tu propia voz, donde puedes distinguir entre lo que realmente importa y lo que solo es distracción. Este día es un llamado a convertirte en el maestro de tu mente. No se trata de ser perfecto, sino de ser consciente, de observar tus pensamientos, de cuestionar tus reacciones y de moldear tu diálogo interno con intención. Porque, al final del día, la forma en que te hablas a ti mismo no solo define cómo te sientes, sino también cómo actúas. Y cómo actúas define tu vida. Mañana, en el tercer y último día, exploraremos cómo consolidar estos cambios y cómo hacer que el diálogo interno se convierta en una parte natural de tu vida. Pero por ahora, te dejo con una pregunta. ¿Qué historia te estás contando a ti mismo? ¿Y estás listo para cambiarla? Tercer día, un nuevo comienzo. El tercer día es el momento en que todo lo que has aprendido y practicado comienza a tomar raíz en tu vida. No se trata de un final, sino de un nuevo comienzo, donde el diálogo interno deja de ser una herramienta ocasional y se convierte en una parte natural de tu ser. Los estoicos no buscaban la perfección, sino la coherencia. No se trataba de evitar los errores, sino de aprender de ellos y usarlos como peldaños para crecer. Hoy es el día en que consolidas ese crecimiento y te preparas para vivir con propósito.
Imagina que tu mente es un jardín. Los primeros 2 días fueron sobre arrancar las malas hierbas y preparar la tierra. Hoy es el día en que plantas las semillas de la claridad, la resiliencia y la autenticidad. Pero un jardín no crece solo, necesita cuidado constante. De la misma manera, tu diálogo interno no es algo que puedas dejar al azar. Debe ser cultivado, nutrido y revisado con regularidad. Marco Aurelio escribió: "La felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos". Y hoy, esos pensamientos se convierten en la base de tu felicidad. Uno de los ejercicios más poderosos que puedes practicar hoy es el de visualización activa. No se trata de soñar despierto, sino de crear una imagen mental clara de cómo quieres que sea tu vida. ¿Cómo te hablas a ti mismo en esa versión ideal de ti? ¿Qué palabras usas para motivarte, para calmarte, para guiarte? Los estoicos creían que la mente no distingue entre lo real y lo imaginado con suficiente intensidad. Por eso, visualizar no es un escape de la realidad, sino una forma de crearla. Pero la visualización no es suficiente por sí sola. Debe ir acompañada de acción. Y aquí es donde el diálogo interno se convierte en tu motor. Imagina que estás frente a un desafío que te intimida. Tal vez es una conversación difícil, un proyecto que parece abrumador o un cambio que te da miedo. En lugar de dejarte paralizar por la duda, habla contigo mismo como lo haría un estoico. Pregúntate, ¿qué es lo peor que podría pasar? ¿Y cómo puedo manejar esa situación? ¿Qué pasos pequeños puedo dar ahora mismo para avanzar? Este tipo de preguntas no solo te ayudan a mantener la calma, sino que también te dan un plan de acción claro. Sin embargo, el diálogo interno no es solo para los momentos difíciles, también es crucial en los momentos de éxito. ¿Cómo te hablas a ti mismo cuando logras algo importante? ¿Te felicitas? ¿Te reconoces el esfuerzo? ¿O simplemente pasas al siguiente desafío sin celebrar? Los estoicos creían en la importancia de la gratitud y el reconocimiento, no solo hacia los demás, sino también hacia uno mismo. Séneca escribió: "Nada es más honorable que un corazón agradecido". Agradecerte a ti mismo por tus logros, por pequeño que sea, es una forma de reforzar tu confianza y tu autoestima. Este día también es sobre soltar lo que ya no te sirve. Los estoicos practicaban algo llamado memento mori, o el recordatorio de la muerte. No se trataba de ser morbosos, sino de recordar que el tiempo es limitado y que cada momento cuenta. ¿Qué pensamientos, hábitos o creencias estás sosteniendo que ya no te benefician? ¿Qué palabras te dices a ti mismo que te limitan en lugar de empoderarte? Hoy es el día para soltar esas cargas y abrazar un diálogo interno que te eleve en lugar de hundirte. Finalmente, el tercer día es sobrevivir con propósito. No se trata de tener todas las respuestas, sino de hacer las preguntas correctas. ¿Qué tipo de vida quieres vivir? ¿Qué huella quieres dejar en el mundo? ¿Cómo puedes usar el diálogo interno para alinear tus acciones con tus valores más profundos? Los estoicos creían que la verdadera felicidad no viene de lo que tienes, sino de cómo piensas y cómo vives. Y hoy tienes la oportunidad de elegir cómo quieres pensar y cómo quieres vivir. Este no es el final del viaje, sino el comienzo de una nueva forma de vivir. Porque, al final del día, la forma en que te hablas a ti mismo no solo define cómo te sientes, sino también cómo actúas. Y cómo actúas define tu vida. Así que, ¿qué historia te vas a contar a ti mismo a partir de hoy? ¿Y cómo vas a usar esa historia para crear una vida que valga la pena vivir? Conclusión: el eco de tus palabras internas. El viaje que comenzó hace 3 días no termina aquí. De hecho, este es solo el principio. A lo largo de estos días, has explorado el poder del diálogo interno.
Has observado tus pensamientos, has enfrentado desafíos con una mentalidad más fuerte y has comenzado a moldear tu vida desde adentro. Pero lo más importante es que has descubierto algo que los estoicos sabían desde hace miles de años. Las palabras que te dices a ti mismo no son solo sonidos en tu mente, son los arquitectos de tu realidad. Marco Aurelio, el emperador filósofo, pasó sus últimos años escribiendo en su diario personal. No lo hizo para ser leído por otros, sino para recordarse a sí mismo quién era y qué podía controlar en un mundo lleno de caos. Sus palabras, escritas en la intimidad de su mente, se convirtieron en un legado que ha inspirado a millones. Y hoy, tú también tienes la oportunidad de crear un legado, no para el mundo, sino para ti mismo. Porque las palabras que te dices a ti mismo son el eco que resuena en cada decisión que tomas, en cada acción que realizas y en cada sueño que persigues. Este viaje no ha sido sobre convertirse en una persona perfecta, sino en una persona consciente. No se trata de evitar los errores o los fracasos, sino de aprender a hablarte a ti mismo con compasión y claridad cuando las cosas no salen como esperabas. Porque, como decía Epicteto, no son las cosas las que nos perturban, sino nuestras opiniones sobre ellas. Y esas opiniones, esas palabras que te dices a ti mismo, están bajo tu control. Pero el verdadero cambio no ocurre de la noche a la mañana. Es un proceso, un camino que requiere paciencia, práctica y perseverancia. Habrá días en los que te sentirás fuerte y seguro, y otros en los que las dudas y los miedos intentarán tomar el control. En esos momentos, recuerda que el diálogo interno es tu ancla. Es la voz que te recuerda quién eres, qué valores defiendes y hacia dónde quieres ir. Los estoicos creían en la importancia de vivir en armonía con la naturaleza, no solo la naturaleza externa, sino también la interna. Y tu naturaleza interna está moldeada por las palabras que eliges decirte a ti mismo. ¿Te hablas con compasión o con dureza? ¿Te enfocas en lo que puedes controlar o te desgastas luchando contra lo que está fuera de tu alcance? Estas preguntas no son solo reflexiones filosóficas. Son herramientas prácticas que puedes usar todos los días para construir una vida más plena y significativa. Este viaje también te ha enseñado que el diálogo interno no es solo para los momentos difíciles, es igual de importante en los momentos de éxito, en los momentos de calma y en los momentos de celebración. Porque al final del día, la forma en que te hablas a ti mismo no solo define cómo te sientes, sino también cómo actúas. Y cómo actúas define tu vida. Así que, ¿qué sigue? El siguiente paso es simple pero poderoso. Sigue hablando contigo mismo. Sigue observando tus pensamientos. Sigue cuestionando tus reacciones y sigue moldeando tu diálogo interno con intención. Porque, como decía Séneca, la vida es larga si sabes cómo usarla. Y usar la vida de manera sabia comienza con las palabras que eliges decirte a ti mismo. Este no es el final, sino el comienzo de una nueva forma de vivir. Una forma en la que eres dueño de tus pensamientos, en la que enfrentas los desafíos con calma y en la que celebras tus logros con gratitud. Porque, al final del día, la vida no es solo lo que te sucede, sino cómo eliges responder a ello. Y tu respuesta comienza con las palabras que te dices a ti mismo. Así que, ¿qué historia te vas a contar a partir de hoy? ¿Y cómo vas a usar esa historia para crear una vida que valga la pena vivir? La respuesta está en ti, en tu mente y en las palabras que eliges decirte cada día. Porque, como decía Marco Aurelio, el alma se tiñe del color de sus pensamientos. ¿Y si el mayor cambio de tu vida no necesitara aplausos, explicaciones ni aprobación de nadie, sino silencio?
Vivimos rodeados de ruido, opiniones, expectativas, hábitos y pensamientos que se infiltran sin pedir permiso, y poco a poco, sin darnos cuenta, nos roban la paz, la energía y la claridad. La filosofía estoica lo dijo hace siglos: no todo lo que entra en tu vida merece quedarse. A veces, la verdadera fortaleza no está en resistir más, sino en soltar mejor. Hoy vamos a hablar de 8 cosas que tienes que eliminar de tu vida en silencio, sin confrontaciones innecesarias, sin dramas, sin anunciarlo al mundo. Porque el estoicismo no se trata de huir, sino de elegir con conciencia qué merece tu tiempo, tu atención y tu alma. Tal vez te sientas cansado de cargar con lo que ya no suma. Tal vez sientas que algo dentro de ti pide espacio, orden y paz. Esta reflexión es una invitación a recuperar tu poder personal, a cortar patrones mentales que te desgastan y a volver a lo esencial. Aquí no hay fórmulas mágicas, hay claridad, autodisciplina y sabiduría práctica para la vida real. Quédate hasta el final, porque lo que vas a escuchar puede ayudarte a soltar peso invisible y a caminar con más serenidad y firmeza. Y antes de comenzar, quiero invitarte a algo simple pero profundo. Si este tema resuena contigo, escribe en los comentarios la frase: elijo soltar en silencio. Esa frase es un compromiso contigo mismo de dejar atrás lo que ya no te representa, de cuidar tu paz y de recordar que no todo se explica, no todo se discute y no todo se carga. Ahora sí, respira profundo y empecemos. Lección 1. La inseguridad de tu mente. Hay una batalla silenciosa que casi nadie ve, pero que define el rumbo de tu vida. No ocurre afuera, ocurre en tu mente. Es esa voz interna que duda, que cuestiona cada paso, que te hace pensar demasiado y actuar muy poco. Esa inseguridad no grita, susurra, y por eso es peligrosa. Tal vez te pasa todos los días. Tienes ideas, planes, intuiciones claras, pero algo dentro de ti frena. Analizas una y otra vez, buscas la decisión perfecta, esperas sentirte listo. Y mientras esperas, el tiempo pasa. Tu energía se drena, tu confianza se erosiona. Te conviertes sin querer en espectador de tu propia vida. El estoicismo es claro en esto: la duda constante no es prudencia, es una forma elegante de miedo. Marco Aurelio lo entendió bien. No perdemos fuerza por no saber qué hacer, la perdemos por no atrevernos a hacerlo. La mente insegura negocia con excusas. El carácter firme actúa con lo que tiene, donde está ahora. La inseguridad mental se alimenta de preguntas inútiles. ¿Y si fallo? ¿Y si no soy suficiente? ¿Y si me equivoco? Pero la vida no premia a quien nunca se equivoca, premia a quien avanza. Séneca lo dijo de otra forma: sufrimos más en la imaginación que en la realidad. Pensar en exceso te roba el presente y te paraliza el futuro. Eliminar esta inseguridad no requiere gritos ni confrontaciones externas. Requiere silencio y decisión. Cada vez que esa voz aparezca, no la discutas. No intentes convencerla, actúa a pesar de ella. La acción es el antídoto del miedo. La autodisciplina es el puente entre lo que sabes y lo que haces. Empieza pequeño. Decide algo simple y cúmplelo, no porque sea fácil, sino porque es tuyo. Cada acción coherente fortalece tu carácter. Cada paso firme le quita poder a la duda. Epicteto enseñaba que no controlamos lo que pensamos primero, pero sí lo que hacemos después. Ahí está tu libertad. Con el tiempo, algo cambia por dentro. La mente se calma, la claridad aparece. Ya no necesitas certeza absoluta, solo dirección. La inseguridad pierde fuerza cuando ve que no manda, y tú recuperas algo esencial: respeto por ti mismo. Lección 2. El personaje que inventaste. Hay algo que muchos no se atreven a mirar de frente. No están viviendo como son, están viviendo como creen que deben ser. Han construido un personaje, una versión pulida, aceptable, conveniente. Y ese personaje, aunque parece protegerte, te está drenando por dentro. Tal vez te reconoces aquí. Dices que sí cuando quieres decir no.
Ajustas tu opinión para no incomodar, te adaptas, te contienes, te escondes un poco, no porque seas falso, sino porque aprendiste que agradar era más seguro que ser auténtico. Y con el tiempo esa máscara se vuelve pesada, te quita energía, claridad y dirección. Desde la mentalidad estoica, esto es una pérdida silenciosa de poder personal. Marco Aurelio lo dejó claro: si no eres fiel a tu naturaleza, terminarás viviendo en conflicto contigo mismo. El personaje busca aprobación externa, el carácter busca coherencia interna, y solo uno de los dos puede guiar tu vida. Este personaje nace del miedo, miedo a ser rechazado, miedo a decepcionar, miedo a quedarte solo. Pero aquí está una verdad simple y firme: cuanto más interpretas un papel, más te alejas de la paz mental. La autodisciplina no es solo hacer lo que debes hacer, también es dejar de fingir lo que no eres. Séneca advertía que ninguna multitud puede darte estabilidad si tú no estás en paz contigo. Puedes tener aceptación, likes, reconocimiento, y aún así sentirte vacío, porque la energía que usas para sostener una fachada no la usas para construir tu vida real. Eliminar este personaje no requiere anunciarlo ni confrontar a nadie. Se hace en silencio. Empieza cuando dejas de justificarte, cuando eliges hablar con honestidad, cuando aceptas que no todos van a entenderte y aún así sigues adelante. Epicteto enseñaba que la libertad comienza cuando no dependes de la opinión ajena para validarte. En lo cotidiano esto se siente simple pero profundo. Tomas decisiones sin explicarte tanto, te rodeas de menos personas, pero más reales. Tu tiempo se ordena, tu mente se calma, ya no actúas para ser aceptado, actúas desde tu centro. Y entonces ocurre algo importante: atraes conexiones genuinas, personas que no aman tu máscara, sino tu esencia. Tu carácter se fortalece, tu claridad aumenta, tu propósito se siente más limpio. Lección 3. La necesidad de controlarlo todo. Hay una carga invisible que muchos llevan todos los días sin darse cuenta. Es la necesidad de controlarlo todo, controlar resultados, personas, tiempos, escenarios. Y mientras más intentas hacerlo, más cansado te sientes. No porque seas débil, sino porque estás luchando una batalla imposible. Tal vez te pasa así: planificas en exceso, anticipas problemas que aún no existen, te preocupas por decisiones ajenas, por el futuro, por lo que podría salir mal. Tu mente no descansa, tu energía se dispersa, y aunque haces mucho, avanzas poco. Esto no es disciplina, es desgaste. La mentalidad estoica es directa en este punto. No todo está bajo tu control, y aceptar eso no es rendirse, es madurar. Epicteto lo enseñó con claridad absoluta: hay cosas que dependen de ti y cosas que no. Cuando mezclas ambas, nace la ansiedad. Cuando las separas, aparece la paz mental. El problema no es que seas responsable. El problema es que cargas con lo que no te corresponde. Quieres garantizar resultados cuando tu tarea real es dar lo mejor de ti en el presente. El control excesivo crea la ilusión de seguridad, pero por dentro aprisiona. Es como apretar arena con la mano. Cuanto más fuerte aprietas, más se te escapa. Los grandes líderes lo entendieron a través del tiempo. Actúan con claridad, toman decisiones firmes y luego sueltan el resultado. Marco Aurelio no gobernó desde la obsesión, sino desde la aceptación consciente. Sabía que su poder estaba en su carácter, no en el desenlace. En lo cotidiano esto se traduce en algo muy concreto. Haces lo que debes hacer hoy, con atención plena. Organizas tu tiempo, cumples tu palabra, das tu esfuerzo. Y luego paras, no rumias, no persigues escenarios mentales, confías en el proceso. Eso es autodisciplina real. Cuando sueltas la necesidad de controlarlo todo, algo profundo se acomoda dentro de ti. La respiración se vuelve más lenta, las decisiones más claras, la mente deja de correr y empieza a observar. El budismo lo llama desapego, el taoísmo lo llama fluir, el estoicismo lo llama sabiduría práctica. Aquí hay una idea que vale la pena grabar con calma. Tu poder no está en dominar el mundo,
está en dominar tu respuesta. Ahí vive tu libertad. Ahí nace tu fortaleza interior. Cuando eliminas en silencio la obsesión por controlar, recuperas tu energía, tu enfoque y tu serenidad. Y desde ese estado no solo vives mejor, actúas mejor, con firmeza, con claridad y con una calma que nadie puede quitarte. Lección 4. La prisión del apego. Hay una forma de sufrimiento que no siempre se nota, pero que pesa más de lo que parece. Es la prisión del apego. No se ve desde fuera, pero se siente cada día. Aparece cuando entregas a otra persona la llave de tu paz, cuando tu estado emocional depende de una llamada, de un mensaje, de una respuesta que no controlas. Tal vez lo has vivido. Te despiertas con ansiedad. Revisas el teléfono, interpretas silencios, ajustas tu comportamiento para no perder a alguien y sin darte cuenta empiezas a negociar contigo mismo. Dejas de ser firme, dejas de ser claro, no porque ames, sino porque temes perder. Desde la mentalidad estoica, esto es una pérdida profunda de autonomía interior. Epicteto fue directo: nadie puede dañarte si no le entregas ese poder. El apego no es amor, es dependencia emocional, y la dependencia vuelve frágil incluso al corazón más noble. El apego nace de una idea equivocada, creer que otro debe completar lo que tú no has construido dentro. Pero ninguna relación puede sostener ese peso. Cuando haces a alguien responsable de tu felicidad, lo conviertes en tu juez y sin querer en tu carcelero. Eso no es unión, es encierro. Los estoicos entendían que la fortaleza interior es la base de cualquier vínculo sano. Marco Aurelio gobernaba un imperio, pero nunca permitió que su equilibrio dependiera de otros. Sabía que el amor auténtico nace de la libertad, no de la necesidad. Dos personas completas se eligen. Dos personas vacías se aferran. En lo cotidiano, soltar el apego se manifiesta de forma simple y concreta. Recuperas tu rutina, cuidas tu tiempo, mantienes tu disciplina incluso cuando el otro no está. No mendigas atención, no persigues afecto, sigues avanzando con dignidad. Esa coherencia fortalece tu carácter. Aquí ocurre algo importante. Cuando dejas de necesitar, empiezas a elegir. Tus emociones se ordenan, tu mente se calma. Ya no reaccionas con miedo, reaccionas con claridad. El budismo llama a esto desapego consciente. El taoísmo lo ve como armonía natural, el estoicismo lo vive como dominio de uno mismo. Graba esta idea con calma, porque es esencial. El amor no te quita libertad, la dependencia sí. Cuando eliminas el apego en silencio, recuperas tu centro, y desde ese lugar el vínculo que llega no te consume, te acompaña. No estás aquí para completarte con otro, estás aquí para compartir lo que ya eres. Cuando entiendes esto, dejas de temer perder y empiezas por fin a vivir y amar con firmeza, respeto y paz interior. Lección 5. Las cadenas del ayer. Hay algo que muchos cargan sin darse cuenta. No se ve, no hace ruido, pero pesa todos los días. Son las cadenas del ayer. Recuerdos, culpas, errores y heridas que ya terminaron, pero que sigues reviviendo como si aún estuvieran ocurriendo. Y mientras miras atrás, tu presente se debilita. Tal vez te pasa así. Te reprochas decisiones pasadas, te juzgas por lo que no salió bien, repites escenas en tu mente una y otra vez. Y aunque el tiempo avanzó, tú sigues atado a esa versión antigua de ti. No porque seas débil, sino porque nadie te enseñó a soltar con sabiduría. La mentalidad estoica es clara. El pasado no tiene poder por sí mismo. El poder se lo das tú cuando lo conviertes en identidad. Marco Aurelio lo comprendió con profundidad. No somos lo que nos ocurrió, somos lo que decidimos hacer con eso. Aferrarte al ayer es vivir fuera de tu control. Estas cadenas se sienten en lo cotidiano. Procrastinas porque dudas de ti. Evitas nuevos retos porque temes repetir errores. Administras mal tu tiempo porque tu energía se queda atrapada en pensamientos que ya no sirven. No es falta de capacidad, es exceso de carga emocional. Los estoicos no negaban el dolor, lo observaban con claridad.
Séneca enseñaba que la herida se vuelve sufrimiento cuando la tocas sin descanso. El pasado no se elimina, se resignifica, se convierte en experiencia, no en condena. Ahí comienza la fortaleza interior. Soltar no es olvidar. Soltar es dejar de castigarte. Es mirar lo que ocurrió y decir, esto me enseñó. En la práctica, esto se nota cuando tomas decisiones sin pedirle permiso a viejos miedos. Cuando usas tu disciplina para construir, no para castigarte. Cuando eliges actuar hoy, aunque ayer no haya sido perfecto, aquí sucede algo profundo. Al dejar de arrastrar el pasado, tu mente se aclara, tus emociones se ordenan, tu carácter se fortalece. El budismo lo llama presencia. El taoísmo lo llama fluir con el momento. El estoicismo lo llama dominio interno. Graba esta idea con calma porque cambia la forma de vivir. El pasado explica, pero no gobierna. Cuando entiendes esto, recuperas tu poder personal. Ya no te defines por errores, sino por decisiones conscientes. Eliminar las cadenas del ayer en silencio es un acto de respeto hacia ti. Es usar lo vivido como cimiento, no como prisión, y desde ese lugar empiezas a construir una vida más firme, más clara y más alineada con quien eres hoy. Lección 6. La mentalidad fija. Hay una barrera silenciosa que detiene a más personas de las que imaginas. No es la falta de tiempo, no es la falta de dinero, es la mentalidad fija, esa idea profunda, casi invisible, de que yo soy así y no puedo cambiar. Y cuando crees eso, dejas de intentarlo, tal vez lo reconoces. Te dices que no eres disciplinado, que no sirves para organizarte, que siempre has sido igual. Usas el pasado como sentencia y sin darte cuenta te quedas quieto, procrastinas. Postergas metas, dejas pasar oportunidades, no porque no puedas, sino porque decidiste que no vale la pena intentarlo. Desde la mentalidad estoica, esta creencia es una forma de renuncia interna. Epicteto enseñaba que no nacemos con un carácter terminado, lo forjamos con cada elección. El problema no es fallar, el problema es creer que el fallo te define. Cuando piensas así, te cierras al crecimiento y te niegas la posibilidad de evolucionar. La mentalidad fija se alimenta de comparaciones y etiquetas. Te miras y te juzgas. Te colocas límites que nadie te pidió poner. Y mientras tanto el tiempo avanza. Los estoicos entendían algo esencial. El ser humano cambia cuando decide entrenar su mente, igual que entrena su cuerpo. No es talento, es práctica. En lo cotidiano, esto se ve con claridad. Evitas nuevos retos porque temes no estar a la altura. Abandonas hábitos porque crees que no eres constante. Pero aquí hay una verdad simple que vale repetir con calma. No fallas porque no puedes, fallas porque aún estás aprendiendo. Adoptar la mentalidad de aprendiz transforma todo. Empiezas a observar en lugar de juzgarte. Usas los errores como información, no como castigo. Organizas mejor tu tiempo porque entiendes que el progreso se construye paso a paso. La autodisciplina deja de ser una lucha y se vuelve entrenamiento consciente. Aquí el cambio se vuelve interno. Tu diálogo mental se suaviza, tu carácter se fortalece, aparece la paciencia contigo. El budismo habla de mente principiante, el taoísmo habla de flexibilidad, el estoicismo habla de progreso moral. Todos apuntan al mismo lugar. Crecer es una decisión diaria. Graba esta idea con firmeza. No estás terminado. Mientras respires, puedes mejorar. Cuando eliminas en silencio la mentalidad fija, recuperas tu poder de elección. Y desde ahí, cada día deja de ser una repetición del pasado y se convierte en una oportunidad real de transformación interior. Lección 7. La trampa del mañana. Hay una trampa silenciosa que ha detenido más vidas de las que imaginas. No hace ruido, no duele de inmediato, se llama mañana. Esa palabra cómoda que usas para posponer decisiones, sueños y cambios importantes. Y mientras esperas el momento perfecto, la vida pasa. Tal vez te reconoces aquí. Sabes lo que tienes que hacer, pero no ahora. Primero más tiempo.
Primero más seguridad, primero sentirte listo, y así día tras día postergas hábitos, metas, conversaciones y decisiones que podrían cambiar tu rumbo. No por falta de capacidad, sino por miedo a empezar. La mentalidad estoica es clara y firme en este punto. El único tiempo real es el presente. Marco Aurelio lo repetía en su vida diaria. No tenemos control sobre el mañana. El futuro es incierto. Lo único que puedes gobernar es este momento y la acción que eliges ahora. La trampa del mañana se disfraza de prudencia, pero en el fondo es evasión. Dices que planificas, pero en realidad evitas. Dices que esperas, pero en realidad te escondes. Y mientras tanto, tu energía se debilita, tu disciplina se rompe y tu confianza se apaga lentamente. Los estoicos entendían que la vida no se construye con intención, sino con acción. Séneca advertía que no es que tengamos poco tiempo, es que perdemos mucho. Cada vez que postergas pagas un precio invisible, pagas con oportunidades, con crecimiento, con respeto hacia ti mismo. En lo cotidiano esto se ve claro. Dejas para después ese hábito simple que sabes que necesitas. Retrasas una decisión importante. Postergas cuidar tu cuerpo, tu mente, tu propósito. Pero aquí hay una verdad que necesitas escuchar con calma. Empezar ahora siempre será imperfecto, pero empezar tarde es perder ventaja. Cuando eliges actuar hoy, algo cambia dentro de ti. Tu mente se enfoca, tus emociones se alinean, tu carácter se fortalece. El budismo habla de atención plena, el taoísmo habla de fluir con el momento. El estoicismo habla de acción correcta en el presente. Aquí el mensaje se vuelve más profundo. No esperes a sentirte preparado. La preparación nace en el camino. No esperes condiciones ideales. La disciplina se construye en condiciones reales. Cada pequeño paso hoy rompe una cadena interna. Graba esta idea con firmeza. El mañana es una promesa que nadie te hizo. La vida responde a la hora. Cuando eliminas en silencio la trampa del mañana, recuperas tu tiempo, tu poder y tu dirección. Y desde ese instante, dejas de aplazar tu vida y empiezas, por fin, a vivirla. Lección 8. Los malos hábitos que destruyen cuerpo y mente. Si sientes cansancio constante, confusión mental, falta de disciplina y una sensación de estar perdiendo el control de tu vida, no es mala suerte ni falta de talento. Son hábitos silenciosos trabajando en tu contra todos los días. Hábitos que parecen pequeños, inofensivos, incluso reconfortantes, pero que están drenando tu cuerpo y tu mente sin que lo notes. Aquí va una verdad firme, clara y probada. Tu vida es el reflejo de lo que haces a diario, no de lo que dices que harás algún día. Los estoicos lo entendían bien. Marco Aurelio no hablaba de motivación, hablaba de acción consciente. Epicteto enseñaba que la libertad empieza cuando eliges bien tus prácticas diarias. No hay transformación sin disciplina. Tal vez te reconoces aquí. Te prometes empezar mañana, justificas el exceso como descanso, usas la distracción como anestesia emocional y mientras tanto tu energía baja, tu enfoque se fragmenta y tu carácter se debilita. No porque seas débil, sino porque has permitido rutinas que erosionan tu fuerza interior. Un mal hábito no te destruye de golpe, te desgasta lentamente. Es como una gota constante sobre la roca. Redes sin control, sueño desordenado, comida que apaga tu cuerpo, pensamientos repetidos de que no es tan grave. Todo eso construye una mente reactiva, no una mente estoica. Y una mente reactiva vive cansada, dispersa y sin dirección. La filosofía estoica es clara. Controla lo que depende de ti, y lo que más depende de ti es cómo empiezas y terminas tu día. Cuando eliges hábitos que fortalecen el cuerpo, la mente se aclara. Cuando ordenas tu rutina, las emociones se estabilizan. Cuando repites actos correctos, el carácter se eleva. No se trata de eliminar todo de golpe, se trata de tomar una decisión firme y silenciosa, quitar lo que te debilita, reemplazarlo por algo que te construya, movimiento en lugar de apatía,
orden en lugar de caos, presencia en lugar de escape. Eso es autodominio, eso es fortaleza interior. Aquí está el punto final, escúchalo con calma. O tus hábitos te gobiernan, o tú los gobiernas a ellos. No hay punto medio. La verdadera victoria no es externa, es interna, y empieza cuando decides dejar de traicionarte en lo pequeño para empezar a respetarte en lo diario. Ahí comienza la reconstrucción real, sin ruido, sin excusas, con poder personal. Y al llegar al final de este video, quiero que vuelvas a ese silencio consciente. Si alguna de estas ideas te ayudó a ver con más claridad lo que necesitas soltar, te invito a reafirmarlo una vez más. Escribe nuevamente en los comentarios: elijo soltar en silencio. Cada vez que escribes esa frase, refuerzas una decisión interna, la decisión de vivir con menos ruido, menos carga emocional y más fortaleza interior. Eso es mentalidad estoica, actuar con calma, desapego y coherencia. Si este contenido te aportó claridad o paz, suscríbete al canal y compártelo con alguien que esté buscando equilibrio y dirección. A veces, una reflexión llega justo cuando más se necesita. Gracias por estar aquí, por elegir crecer y por honrar tu proceso. Recuerda, no todo cambio se anuncia. Algunos de los más poderosos suceden en silencio.